¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana del curso de Historia. Antes de empezar, por favor, ¿me podrían decir si hay un problema de audio o sonido o si todo está bien? Por favor. Buenos días, profesor, se lo escucho bien. Genial, gracias. Denme un momento para compartir pantalla. Listo. Bien. ¿Se logra apreciar bien el PPT, por favor? Bien. Buenos días a todos y les alargo la bienvenida nuevamente a esta semana de historia. En esta semana del curso de historia lo que vamos a ver va a ser básicamente historia universal. Estamos hablando de los lugares en donde se va a desarrollar la famosa revolución neolítica de forma autónoma. Como ustedes recordarán, la clase pasada habíamos hablado de cómo es que se producen los focos de revolución neolítica. Bueno, la primera semana, mejor dicho. Habíamos visto cómo esta revolución neolítica, que consiste en el uso extensivo de la agricultura y la ganadería y el desarrollo de sociedades cada vez más complejas, se van a desarrollar en 5 lugares del mundo, los que se van a conocer como los 5 focos de revolución neolítica. En la clase pasada hablamos de los Andes, y hoy toca hablar de otros 4 lugares. Lamentablemente por tiempo no vamos a poder ver Mesoamérica, que también es otro centro o foco de revolución neolítica importante, ya que ahí también en esa parte del mundo se desarrolla la agricultura y la ganadería de forma autónoma. Sin embargo, en esta clase lo que vamos a ver van a ser los otros 4. Estamos hablando de la media luna fértil, que va a componer la zona de Mesopotamia y Egipto, es decir, vamos a estudiar de manera muy rápida la civilización egipcia, la civilización mesopotámica. A todo ese lugar se le conoce como la media luna fértil, un lugar altamente complejo, en donde se empieza a aparecer, por ejemplo, las primeras grandes ciudades, empieza a aparecer la escritura, empieza a aparecer la invención de una serie de artefactos que van a ser importantes hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy muchas de las invenciones que se van a desarrollar en este lugar las vamos a seguir utilizando. De la misma manera vamos a hablar de otros 2 lugares en Asia, que va a ser la India, en donde vamos a tener un desarrollo civilizatorio importante, sobre todo gracias a las aguas del río Indo. Ahí también va a surgir una civilización compleja, que va a tener un alto nivel de desarrollo, cuyos aportes culturales los vamos a seguir utilizando hasta el día de hoy. Y por último, vamos a ver la civilización china, que también se constituye en un foco de revolución neolítica, en donde también van a aparecer un desarrollo cultural muy, muy importante y una gran cantidad de aportes culturales que los vamos a utilizar hasta el día de hoy. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de estos 4 lugares: Mesopotamia, Egipto, India y China, que son focos, centros de revolución neolítica y que por influencia de los avances culturales, los avances tecnológicos y el desarrollo político y social de estos lugares, vamos a tener la aparición de otros desarrollos civilizatorios. Por ejemplo, los griegos en sus inicios van a depender mucho culturalmente de varios de estos pueblos. Ya que, como ustedes sabrán, el desarrollo civilizatorio de Grecia es posterior a esto. Por ejemplo, para que se den una idea, en el caso de Egipto, para los griegos, Egipto ya era antiguo, para que vean la antigüedad y la importancia que va a marcar Egipto, sobre todo, para la civilización griega. Para los griegos, Egipto ya era exótico. Es tanto así que el historiador Heródoto se preocupó mucho por recopilar una gran cantidad de información sobre la historia de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios eran tan antiguos para cuando los griegos se desarrollaron, que los egipcios ya habían escrito su propia historia. Y Heródoto lo que hace es básicamente recopilar estos datos y plasmarlos también dentro de sus investigaciones históricas. Así de antiguo es Egipto. Ni qué hablar de Mesopotamia también, porque para los griegos el desarrollo civilizatorio de Mesopotamia también va a influenciar mucho. De hecho, primero se desarrolla la agricultura, la ganadería, la rueda en estas partes del mundo y luego llegan a Europa.
de la mano, evidentemente, del mundo griego y por influencias del comercio y demás. Pero Egipto y Mesopotamia, para la zona del Mediterráneo, van a ser los dos grandes desarrollos civilizatorios que van a influenciar mucho la aparición de grandes desarrollos culturales en el continente europeo. Que sí, de la India y la China también van a ser focos de desarrollo civilizatorio y que por influencias van a ir extendiendo su influencia a diferentes partes del mundo asiático. Pues bien, empecemos entonces con estas cuatro civilizaciones importantísimas para el desarrollo de la humanidad. Mesopotamia. Mesopotamia, el nombre lo van a poner los griegos. El nombre de Mesopotamia viene precisamente de fonética griega. Mesopotamia significa literalmente tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque el país o la zona de Mesopotamia va a ser un lugar altamente fértil gracias a la afluencia de dos ríos importantes. Vamos a tener por un lado el río Tigris y el río Éufrates. El paso de estos ríos por Mesopotamia va a hacer que todo este lugar sea una zona muy, muy fértil. Por lo tanto, el uso de canales y centros de irrigación y demás van a hacer que toda la zona de Mesopotamia, sobre todo la zona centro y sur, se conviertan en lugares ideales para el desarrollo de la agricultura y sobre todo para la obtención de recursos importantes. Es aquí en donde vamos a tener el surgimiento de este foco de revolución neolítica. Vamos a tener la aparición de grandes ciudades, vamos a tener entonces un desarrollo civilizatorio importante. Mesopotamia entonces se convierte en una zona también clave para el paso del comercio entre Oriente y Occidente. Esta característica de Mesopotamia, de ser una zona altamente fértil, sobre todo en la zona centro y sur, y de ser un paso para las líneas comerciales, va a hacer que la zona de Mesopotamia sea una zona también altamente conflictiva. ¿Por qué? Porque los diferentes grupos étnicos que van a llegar a habitar Mesopotamia van a competir constantemente por el control de estos recursos. Mesopotamia es una zona de una gran diversidad étnica, porque van a haber múltiples grupos que van a competir por el control de estos territorios. Estamos hablando de sumerios, por ejemplo, estamos hablando de grupos semitas, como los acadios, amorreos o asirios, y también estamos hablando de grupos de procedencia indoeuropeas, hititas, medos y persas, que en su mayoría van a entrar en constante conflicto y a lo largo del desarrollo histórico de Mesopotamia vamos a tener diferentes invasiones, conquistas, formación de grandes imperios que a la larga van a ir desapareciendo, constantes conflictos entre las diversas entidades estatales y los diversos poderes que van a surgir aquí, en Mesopotamia. Mesopotamia, este lugar, tierra entre ríos, que se ubica en lo que actualmente son los países de Irak y Siria, se divide en tres zonas claramente diferenciables. La zona del norte es la zona más árida, debido a que está más alejado a los afluentes del Tigris y el Éufrates. Esta zona se le va a conocer como Asiria. Asiria va a ser una zona pedregosa, seca. No va a haber mucha producción en Asiria. Solo se van a tener zonas productivas, evidentemente, en las orillas de los ríos. En el centro de la zona de Mesopotamia vamos a tener la región que se conoce como Akkad o Babilonia. Esta zona va a ser una planicie muy fértil. ¿Por qué aquí vamos a tener una planicie muy fértil? Porque aquí vamos a encontrar el lugar en donde el río Tigris y el Éufrates van a encontrar su zona de mayor acercamiento. Esto va a ocasionar que la población de acá pueda utilizar precisamente los afluentes del río Tigris y Éufrates para poder irrigar los campos. Sin embargo, la zona más fértil de Mesopotamia es la zona conocida como Sumer. La región de Sumer está ubicado hacia el sur del país de Mesopotamia. Va a ser una zona pantanosa, debido a que aquí se ubicaban las desembocaduras de los ríos, es decir, los deltas de los ríos tanto Tigris como Éufrates. Debido a esta característica geográfica, la zona de mayor producción y en donde van a aparecer las primeras ciudades de Mesopotamia, va a ser aquí, en la zona de Sumer.
Por eso es que se conoce a las primeras ciudades como ciudades sumerias. Aquí nacen estas grandes ciudades y aquí se va a iniciar el proceso de la creación de las principales características culturales de Mesopotamia. Pues bien, sin lugar a dudas, el desarrollo de estas primeras ciudades y estas primeras prácticas en la agricultura y la ganadería y demás se debe gracias al aprovechamiento de los ríos Tigris y Éufrates. Pues bien, precisamente hacia los 3800 años antes de Cristo, más o menos, vamos a tener la primera etapa del desarrollo mesopotámico. Estamos hablando del periodo sumerio acadio. Como les había comentado, los sumerios, hacia la zona sur, van a empezar a desarrollar estas prácticas de construcción urbana. Estamos hablando de la construcción de grandes complejos urbanos que van a ser independientes, van a controlar precisamente una zona rural y van a empezar a controlar las diferentes rutas de comercio. Pero recuerden que esta primera fase del periodo sumerio se desarrolla en torno a una independencia y autonomía de estas ciudades-estados. ¿Cuáles van a ser las primeras ciudades sumerias que se van a desarrollar en esta zona del Sumer? Kish, Uruk y Lagash. Esas van a ser las principales ciudades que luego van a ir irradiándose a esta práctica de construir ciudades y controlarlas de manera autónoma, van a ir irradiándose por todo el país de Mesopotamia. Pero la primera fase de aparición de ciudades-estados sumerias mesopotámicas van a ser aquí en la zona del Sumer. Kish, Uruk, Ur y Lagash van a ser las primeras 4 ciudades autónomas gobernadas por un rey sacerdote o Ensi. Y este rey sacerdote era el que dirigía el ejército, dirigía la producción agrícola, dirigía y controlaba el comercio también dentro de estas ciudades mesopotámicas. Una de las características más importantes de estas ciudades, lo cual nos refiere al alto nivel de conflictividad que van a tener estos lugares dentro de Sumer, va a ser la aparición de las murallas. Las ciudades amuralladas ya nos hablan de un alto nivel de conflictividad y de la necesidad de protección precisamente de los habitantes de estas ciudades por parte de amenazas externas. Como les había dicho al inicio de la clase, la zona de Mesopotamia es una zona de gran conflictividad debido a la gran diversidad étnica. Entonces, vamos a tener la aparición de las grandes ciudades dentro de la zona del Sumer, pero todavía alrededor de estas regiones van a haber grupos humanos y grupos étnicos que todavía eran pastores nómades, por ejemplo, que van a tener un alto nivel de conflictividad, ya que se van a dedicar precisamente a la invasión o al pillaje o a las capturas de territorios, sobre todo de población sedentaria. Por eso es que estas ciudades aparecen precisamente, aparecen con la presencia de murallas defensivas, sobre todo, que van a ser una característica propia de estas ciudades. De hecho, aquí en Sumer, el patrón urbanístico occidental, que luego va a ser, el patrón urbanístico occidental inventado por los griegos, nace precisamente aquí. O sea, la forma de la ciudad moderna tiene sus orígenes aquí, en estas primeras ciudades-estados. Es decir, las características que luego vamos a encontrar, por ejemplo, en ciudades griegas, y luego en romanas, y luego hasta la actualidad, ya, aquí nace esta ciudad. Por eso es que se habla de que los sumerios son los primeros en asentarse en estos modelos o patrones de asentamientos estables, que se conoce como ciudad. Pues bien, son los sumerios entonces los que inician con el desarrollo cultural mesopotámico. Dentro de estas ciudades, aparte de la muralla, vamos a encontrar como construcción principal el templo o zigurat. ¿Alguna vez ustedes han visto un zigurat o saben lo que es un zigurat? Un zigurat es básicamente un templo. Es un templo construido por los mesopotámicos para desarrollar todo tipo de ritual religioso, pero no solo rituales religiosos, sino también poder, por ejemplo, observar los astros,
interpretar los calendarios y demás actividades que eran fundamentales, sobre todo para la dirección de la sociedad y para la producción agrícola, ya que como ustedes sabrán, los primeros calendarios que se van a crear en diversas culturas van a ser precisamente en función de obtener patrones para funciones agrícolas. Entonces, los sacerdotes van a convertirse precisamente en los líderes de la sociedad porque obtenían y tenían el conocimiento para poder dirigir este tipo de actividades fundamentales para el desarrollo precisamente de la sociedad. Pues bien, es por esto que en un primer momento, como la mayoría de las sociedades humanas, el gobierno va a recaer en estos líderes teocráticos. El mando político está a manos del rey sacerdote. Como les decía, sus funciones: dirigir la ciudad, defender la ciudad, dirigir obras de riego y organizar el culto a los dioses. Es precisamente en este periodo, primer periodo sumerio, en donde se va a inventar la escritura cuneiforme, se va a inventar el arado y se va a destacar sobre todo por un alto nivel de conocimiento en la astronomía, además de la práctica cultural del uso del torno alfarero y el ladrillo. La mayoría de las construcciones de zigurats y de las ciudades mesopotámicas van a estar en torno o van a ser construidas en base al ladrillo. Exacto, compañero Kenyo, el calendario lunar es una invención de los sumerios. Ahora bien, los sumerios, como les decía, se van a ir asentando en diferentes ciudades, estado independientes y autónomas, que en muchos casos van a competir entre ellas. Desde la zona de Akkad, desde la zona central de Mesopotamia, grupos de pastores nómades, que en un primer momento eran pastores nómades, van a ir entonces a copiar muchos de los patrones de asentamiento sumerios y van a empezar a fundar también sus propias ciudades, sus propios centros urbanos de administración y control, una vez que lo pasen por un periodo de unificación desde la zona de Akkad, desde la zona centro de Mesopotamia. Precisamente desde la zona centro de Mesopotamia va a surgir un gran gobernante que se va a conocer como Sargón I. Sargón I, una vez que logra unificar el centro, se lanza a una expansión hacia el sur y logra dominar entonces todas las ciudades-estado sumerias. Por eso es que este primer periodo histórico de Mesopotamia se llama periodo sumerio-acadio. ¿Por qué? Porque nacen las ciudades-estado independientes en las zonas del Sumer, pero luego todas estas ciudades sumerias son unificadas, evidentemente, a la fuerza con la potencia de las tropas de Sargón I y los acadios. De esta manera, entonces, los acadios logran unificar la zona central y la zona sur de Mesopotamia. Toda la Baja Mesopotamia, entonces, es unificada por Sargón I, hacia el año 2330 antes de Cristo. Los acadios, sin embargo, no van a imponer sus estilos de vida o sus patrones culturales. Los acadios van a asimilar los estilos de vida sumerios, van a asimilar sus dioses y sus prácticas culturales y todo, evidentemente, y todos sus desarrollos tecnológicos y sus avances, y van a fusionar entonces ambas tradiciones culturales. Sargón I va a constituir entonces una primera gran unificación de toda la zona centro y sur de Mesopotamia. De esta manera, entonces, vamos a tener este primer periodo. Hacia el año 2125 a.C., este primer periodo sumerio-acadio va a concluir. ¿Por qué? Porque esta gran unificación va a caer bajo ataques externos que van a debilitar el poder central, ya que todavía había pueblos nómades y otros grupos étnicos que van a ir amenazando las fronteras de este primer gran intento de unificación. Y este debilitamiento de esta gran impulsión de los acadios por unificar todo va a ocasionar que las ciudades-estado sumerias vuelvan a reclamar su propia independencia. Sí, Kenyo, la tradición mesopotámica señala que Sargón I era copero de uno de estos reyes acadios y que precisamente Sargón I lo destrona y a partir de aquí entonces Sargón toma el poder de los acadios y después inicia su fase de expansión. Incluso me parece que él va a adoptar el título de rey de los 4 puntos, algo así.
que es precisamente esta primera etapa de unificación de los sumerios y los acadios. Pero como les decía, este primer periodo va a culminar con la incursión de pueblos extranjeros, de pueblos foráneos, y también con el debilitamiento del poder central que ocasiona que las ciudades sumerias nuevamente vuelvan a obtener su autonomía. Y es que aquí en Mesopotamia vamos a tener estos procesos en los cuales vamos a tener fases de expansión y dominio y procesos en donde vamos a tener fases de autonomía y el poder va a estar repartido entre las diferentes ciudades-estado que van a, evidentemente, reclamar su propio espacio de poder dentro de estos periodos de la historia de Mesopotamia. Pues bien, hacia el año entonces 2150 culmina este periodo acadio, este primer periodo de unificación. Precisamente, como les había mencionado, durante ese periodo sumerio-acadio se desarrolla muy bien la astronomía, las matemáticas, por ejemplo. Los mesopotámicos van a ser muy hábiles en el uso de las matemáticas. La numeración sexagesimal, por ejemplo, va a ser una de las características que va a tener, que van a presentar dentro de el uso de los números en Mesopotamia, perdón. La división de la circunferencia en 360 grados, que también la van a inventar los sumerios acadios. ¿Cuántos de ustedes leen todavía el horóscopo, por ejemplo, el zodiaco y los eclipses lunares? Me parece que ayer ha habido uno de estos eclipses. También van a ser calculados gracias a los sumerios en este primer periodo sumerio-acadio. Como ustedes verán, en este primer periodo sumerio-acadio que hemos visto, se desarrolla básicamente la mayor parte de los soportes culturales de Mesopotamia. Pues bien, durante mucho tiempo, desde la desaparición del periodo sumerio-acadio, vamos a tener diferentes ciudades-estado a lo largo de Mesopotamia que van a competir constantemente por el control de los recursos y el control de las importantísimas rutas comerciales, porque si ustedes ven un mapa, se darán cuenta que Mesopotamia está estratégicamente ubicado y es un paso entre Oriente y Occidente. Por eso es que había una importante actividad comercial a lo largo del país y las diferentes ciudades-estado competían por el control precisamente de esas rutas comerciales. El comercio se extendía hacia Occidente, por la zona de Anatolia, Turquía, por mar también, hacia las zonas del Mediterráneo Oriental, e iban hasta Egipto, por ejemplo. El Egipto faraónico entró en contacto con estas ciudades-estado y con las rutas comerciales, y con las rutas comerciales que iban hacia Oriente. Por eso es que este lugar estaba estratégicamente ubicado y era una zona de constante conflicto por el dominio de este lugar. Pues bien, después de esta fase en donde vamos a tener luchas constantes por el control de Mesopotamia, vamos a ver el surgimiento de Babilonia como una ciudad-estado importante que inicia un periodo de expansión hacia el año 1830 a.C. Van a ser los babilónicos los que van a iniciar este proceso de invasión, sobre todo después de que a Babilonia llegara un grupo étnico llamado los amorreos. Precisamente los amorreos llegan aquí, tienen el control de Babilonia y son los amorreos los que inician este proceso de expansión desde Babilonia, y por eso es que a este segundo periodo importante de unificación dentro de la historia de Mesopotamia, se va a conocer como el primer imperio babilónico, porque desde la zona de Babilonia, que está ubicada en el centro de Mesopotamia, se inicia un proceso de expansión. Van a haber múltiples reyes que inician este proceso de expansión, pero el más importante y más conocido de todos los reyes de esta primera etapa del primer imperio babilónico va a ser el rey Hammurabi. Hammurabi, entre los años 1792 a 1750, unifica las ciudades sumerias y también unifica el norte de Mesopotamia. Hammurabi no va a ser un gran experto militar, pero va a lograr obtener una serie de victorias que le van a asegurar el control de toda la zona de Mesopotamia. Durante el gobierno de Hammurabi, la centralización del poder en torno a Babilonia se hace mucho más fuerte. Y aquí, durante este primer imperio babilónico,
el palacio reemplaza al templo como construcción principal de la ciudad. Durante este primer imperio babilónico vamos a tener la imposición del culto al dios Marduk, que va a ser precisamente el dios más importante de este primer imperio babilónico. De la misma manera, los babilonios, al mando de Hammurabi, van a generalizar la imposición del idioma akkad. Sin embargo, por lo que más se le recuerda a Hammurabi, va a ser por el famoso Código de Hammurabi. ¿Algunos de ustedes ha escuchado hablar antes del Código de Hammurabi? ¿O tiene alguna idea de qué es el Código de Hammurabi? ¿Alguna vez has escuchado esta referencia, el Código de Hammurabi? ¿O ha escuchado hablar de la ley del talión? Exacto, compañero Kenyo. ¿Algún otro? ¿Sabe qué es el Código de Hammurabi? Pues bien, no se preocupen. Si no lo saben, se los explico. El Código de Hammurabi es una serie de leyes, una serie de marco, es un marco jurídico. Probablemente uno de los más antiguos de la historia. No es de los más antiguos porque se sabe que antes de Hammurabi hay otros reyes que habían tratado o crearon una serie de corpus legal, pero el más completo que ha llegado hasta nuestros días, provenientes de épocas tan antiguas como Mesopotamia, es decir, en donde se logra observar una gran cantidad de leyes, un gran marco jurídico, es el Gran Código de Hammurabi. Y sobre todo, sabemos la intención de Hammurabi. ¿Cuál era la intención de Hammurabi? Que este código legal se expanda a todos los territorios sobre los que Hammurabi gobernaba. Se buscó, y hay una preocupación por parte de Hammurabi, que toda la población que estaba bajo su mando se rigiera por este código. De esta manera, entonces, encontramos una serie de leyes que van a tocar temas múltiples, desde el homicidio, por ejemplo, la usurpación, y una serie de normas y castigos en donde vamos a encontrar precisamente de forma muy detallada cuáles eran los castigos a las faltas cometidas. Todo esto se basaba, como dice el compañero Kenyo, en la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? La del ojo por ojo, es decir, castigos iguales, castigos proporcionales o iguales a la falta cometida. Esa era la intención de Hammurabi, y que precisamente todos los habitantes de Hammurabi, todos los habitantes que estaban bajo el dominio de Hammurabi dentro de su reino, se rigieran por esta ley de el talión. Como les indicaba, vamos a encontrar múltiples leyes. Se ha encontrado una serie de 282 leyes, un prólogo y un epílogo. Dentro de las leyes que podemos encontrar dentro del Código de Hammurabi, vamos a encontrar leyes, por ejemplo, que hablan del maltrato de los hijos a sus padres. Por ejemplo, dentro del Código de Hammurabi podemos encontrar la siguiente ley. Si un hijo golpea a su padre, se le cortará la mano al hijo. Esta es una de las leyes que está dentro del Código de Hammurabi. Por ejemplo, en torno al homicidio o a la acusación sin fundamentos. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Es decir, que dentro del reino de Hammurabi tú no podías acusar con pruebas porque corrías el riesgo de que si no probabas esto, pues te mataban. En torno al robo, por ejemplo, si un hombre libre ha robado propiedad perteneciente a un dios o un palacio, ese hombre será castigado con la muerte, y el que recibió de su mano la propiedad robada también sería castigado con la muerte. Para que vean que era importante, sobre todo, proteger la propiedad sagrada, la propiedad religiosa. Y acá hay una ley que me pareció muy importante, sobre todo en países como el nuestro, en donde la autoconstrucción es pan de cada día. O sea, nosotros no vamos a un ingeniero, por lo general, a que nos construya nuestra casa, sino el maestro del barrio es el que construye las edificaciones. En esa época, en Hammurabi, probablemente esto sería algo muy delicado. ¿Por qué? Porque dentro del Código de Hammurabi se lee lo siguiente:
Si una casa mal construida se hunde, matando al propietario y a su hijo, incurre en la pena capital el arquitecto o su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el que construía la casa la construía mal y esta casa se hundía matando precisamente al dueño de esta construcción, pues el arquitecto o el constructor incurría en la pena capital. Incluso hay otra ley en donde se habla del divorcio y precisamente de los beneficios o la defensa que tenía la mujer frente al marido en caso de divorcios. Como verán entonces, el Código de Hammurabi recogía una serie de normas. Es lo que más se conoce de Hammurabi y de su gobierno, debido a que Hammurabi también tenía estas capacidades conciliatorias, diplomáticas, era más que nada era un administrador letrado más que un rey guerrero. Esto es Hammurabi, y precisamente la época más floreciente de este primer imperio babilónico. Con la muerte de Hammurabi, los descendientes de Hammurabi no van a saber controlar precisamente el reino. Van a haber múltiples rebeliones internas y también van a existir presiones externas, como el inicio de la expansión del imperio hitita. Los hititas van a provenir de la zona de las planicies de Anatolia, en lo que actualmente es Turquía, precisamente al norte, muy al norte de la zona de Mesopotamia. Los hititas van a fundar la ciudad de Hattusa y van a iniciar precisamente desde Hattusa su proceso de expansión. Van a ser los hititas los primeros en introducir el hierro en toda la zona de Mesopotamia, y gracias a esta ventaja tecnológica, los hititas van a iniciar su proceso de expansión, logrando dominar, ya sea a través del dominio directo o ya sea a través de ciudades que le rendían vasallaje y pagaban tributos a el imperio hitita. Ahora bien, ¿saben en dónde vamos a encontrar las primeras referencias sobre la existencia del pueblo hitita? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el lugar en donde encontramos las primeras referencias del imperio hitita? Y precisamente los arqueólogos e investigadores, siguiendo este libro, van a tratar de ubicar y encontrar mucha más información sobre los hititas. ¿Por qué? Porque al parecer, por algún motivo, los hititas no van a dejar mucha información. Entonces, hay muy poca información sobre los hititas. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que era un pueblo legendario, hasta que se empiezan a encontrar las primeras evidencias arqueológicas. Claro, en Egipto encontramos las primeras referencias de los hititas, pero recién podemos encontrar o descifrar la información de los hititas gracias a que se descifran las escrituras egipcias, pero eso estamos hablando del siglo XIX y XX. Antes de eso, ¿saben en qué libro aparecían los hititas? Y todos hablaban de los hititas por referencias a este libro, pero nadie sabía si existieron o no realmente. ¿Alguno de ustedes sabe? Ya, aparte de Egipto. En la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia? De hecho, haciendo un paréntesis, la Biblia cristiana católica o cristiana protestante, dependiendo, bueno, la cristiana protestante no sé porque no la he leído, pero en la cristiana católica, sobre todo en la fase del Antiguo Testamento, hay una parte que habla precisamente de la historia del pueblo hebreo, de la historia de los judíos y cómo llegan a sentarse a este lugar. Y precisamente dentro de este libro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento, encontramos no la historia real, evidentemente, porque la Biblia es un libro religioso, pero ahí encontramos ciertos indicios sobre la existencia de alguno que otros pueblos. Y dentro precisamente de estos relatos recogidos en la Biblia aparecen los hititas, con otro nombre, pero aparecen los hititas. Y entonces, a partir de aquí, los investigadores empiezan a tratar de buscar la existencia de este pueblo. Ahora bien, como les decía, la Biblia es un libro religioso, sagrado, sí, pero dentro de sus páginas, sobre todo en el Antiguo Testamento, podemos encontrar menciones de una gran cantidad de pueblos. Y por eso ha sido importante también, porque en el Antiguo Testamento, muchos investigadores, basándose precisamente en este relato bíblico, han empezado a tratar de encontrar
la ubicación de estos pueblos, y muchos de estos pueblos han sido evidentemente encontrados y sus construcciones investigadas. Personalmente, no soy muy creyente, pero como historiador, la Biblia en el Antiguo Testamento me parece un libro muy importante, porque en muchos casos son la tradición oral, digamos así, de la historia de varios de estos pueblos de los que vamos a hablar a continuación. Pues bien, entonces, los hititas, que van a ser precisamente este gran pueblo que van a iniciar un proceso de expansión y que van a introducir precisamente el hierro, van a ir logrando conquistando varias zonas de la zona de Mesopotamia. Su imperio se va a extender a Chipre, Siria, Mesopotamia, e incluso van a enfrentarse de manera abierta y directa con los faraones del Imperio Nuevo. Cuando hablemos de Egipto vamos a ver la irrupción precisamente del Imperio Nuevo y sobre todo con el gran faraón Ramsés II, que se va a enfrentar directamente contra Hattusili III por la influencia política en la zona de el Medio Oriente. Como ustedes verán, los egipcios se estaban expandiendo de sur a norte y los hititas bajaban de norte a sur por toda esta zona de la costa del Mediterráneo Oriental. Precisamente toda la zona de Siria, Palestina, Gaza, todos estos lugares eran zonas de, si bien es cierto, no control directo, pero de influencia de algún u otro imperio. Y precisamente por el control de este lugar tan importante, por las rutas comerciales sobre todo, se va a producir el enfrentamiento entre egipcios e hititas. Pues bien, cuando hablemos de Egipto, vamos a darnos cuenta que hititas e egipcios entraron en una larga guerra, en un largo enfrentamiento que al final va a quedar en empate. De ahí va a venir, por ejemplo, la firma del Tratado de Kadesh, la batalla de Kadesh y demás, de la cual vamos a hablar cuando hablemos de los egipcios. Pero los hititas entonces inician este proceso de expansión, chocan con los faraones del Imperio Nuevo, y esto, evidentemente, esta firma del Tratado de Paz va a hacer que los hititas entonces desarrollen su imperio. Al parecer, los hititas van a caer bajo el dominio de la expansión de lo que luego se va a ir conociendo como los pueblos de mar y otro tipo de pueblos que van a ir iniciando sus procesos de expansión. También, los hititas van a tener que enfrentar amenazas tanto al norte como al sur de sus fronteras, y esto va a desestabilizar el imperio, y como quien dice, así como vinieron, desaparecieron los hititas. Precisamente, uno de estos pueblos que va a lograr conocer el uso del hierro y que lo van a utilizar también para su propio provecho y para su propia fase de expansión imperial, va a nacer los asirios. Desde la zona norte de Mesopotamia, los asirios van a lograr desligarse del control hitita y van a lograr expulsarlos de la zona de Mesopotamia. Los asirios eran un pueblo guerrero y expansivo, en un inicio nómada, y luego se van a ir asentando, y precisamente esta característica de los asirios de ser pueblos guerreros nómades van a ocasionar que sus victorias sean mucho más efectivas y fáciles sobre la zona sur de Mesopotamia, que recuerden estaba en una etapa de desestabilización política producto de la invasión o del dominio hitita. Entonces muchos de estos pueblos mesopotámicos de la zona centro y sur no pueden enfrentar de manera efectiva a este gran pueblo guerrero de los asirios, que inician su expansión luego de desligarse del control hitita hacia el año 1350 y van a formar un gran y poderoso imperio hasta el año del 623 a.C. El gran imperio asirio va a ser de descendencia semita. Desde su capital, Asur, van a ser los que inician su proceso de expansión. En un inicio, la capital de los asirios va a ser la zona de Asur. Es un pueblo guerrero, expansivo y cruel. Las tácticas militares que van a utilizar los asirios van a ser realmente muy duras para sus rivales. Y además, cualquier tipo de rebelión o cualquier tipo de intento de desligarse del control asirio va a ser severamente castigado. Los asirios utilizaban abiertamente la tortura para sus rivales. Lo utilizaban sobre todo como una medida disuasoria para impedir futuras rebeliones.
cortaban sus brazos y piernas, o los despellejaban, o los cegaban, o los decapitaban, o los empalaban. Era una práctica común dentro de los asirios contra las poblaciones enemigas o contra las poblaciones que se rebelaban a su dominio. De todos los reyes asirios, el más importante va a ser el rey Asurbanipal. El rey Asurbanipal va a cambiar la capital del imperio. De lo que antes era Sur, la cambia a la ciudad de Nínive, que se va a convertir en una de las ciudades más importantes de toda la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque aquí en Nínive, Asurbanipal se va a preocupar por traer la mayor cantidad de información sobre la historia de Mesopotamia y resguardarla en un lugar importante. Precisamente, compañero Kenyo, va a ser en Nínive, en donde Asurbanipal va a construir el precursor del Internet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en un inicio el Internet lo que buscaba era concentrar la mayor cantidad de la información del hombre en un solo lugar y que estuviera a disposición de la gente. Pues bien, ¿quién tuvo la idea mucho antes que existiera siquiera la luz o que existiera siquiera el motor de combustión interna y demás? ¿Quién lo pensó? Pues Asurbanipal. ¿Por qué? Porque Asurbanipal inventa y crea y funda la primera biblioteca en Nínive. Y aquí, en esta gran biblioteca en Nínive, vamos a encontrar un montón de tablillas de barro con una gran cantidad de información histórica, información astronómica, información religiosa, dentro de la cual vamos a encontrar la epopeya de Gilgamesh. Y gracias a esto ahí se va a lograr entonces refugiar una gran cantidad de información en las famosas tablillas de barro en la escritura cuneiforme. Gracias precisamente a la biblioteca de Nínive, se ha podido reconstruir gran parte de la historia de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en la biblioteca de Nínive no solo vamos a encontrar información sobre los asirios, sino también vamos a encontrar información sobre lo que pasaba antes de la llegada de estos lugares, de estos señores a controlar toda la zona de Mesopotamia. Los asirios van a asimilar y van a seguir teniendo las mismas prácticas culturales de los mesopotámicos, de los sumerios, de los acadios y demás que ya hemos visto antes. Y los asirios van a iniciar con la construcción de los famosos lamasus. ¿Han escuchado hablar antes de los lamasus? Los lamasus son estos toros gigantes alados que se ponían a la entrada de los templos o a la entrada de las ciudades. Según la mitología asiria, si tú llegabas a una ciudad y tenías malas intenciones, el lamasu cobraba vida y ¡pum!, te aplastaba. Esa era una de la tradición mítica, digamos, de los lamasus. Eran grandes construcciones escultóricas que se ponían a manera de protección, digamos, divina de estos lugares importantes. La biblioteca de Nínive va a ser entonces una de las grandes, grandes invenciones que va a tener este señor Asurbanipal. Además de que Asurbanipal va a lograr la máxima expansión de todo el imperio. Ahora bien, van a ser los asirios, por ejemplo, los que van a construir máquinas bélicas de asedio, por ejemplo, para poder conquistar los territorios. Los asirios no eran muy populares, digamos, en Mesopotamia. ¿Por qué? Si bien es cierto, habían sido los que habían expulsado a los hititas de Mesopotamia, los asirios consideraban a las demás ciudades-estado y a los demás grupos étnicos que habían conquistado no como parte no como ciudadanos de su imperio, sino lo consideraban como fuentes de recursos y tributos. Por eso es que trataban con crudeza a las ciudades-estado que iban conquistando. Por eso es que a lo largo de los años y del desarrollo del imperio asirio, muchas de las ciudades-estado que habían caído bajo su dominio van a guardar mucho resentimiento en contra de los soberanos asirios. Por eso es que van a ser nuevamente desde el centro de Mesopotamia, desde la zona de Babilonia, que estos señores babilonios, junto con una alianza con los medos, que van a iniciar un proceso de rebelión que va a tener un mayor éxito. Precisamente esta alianza entre babilonios y medos va a ser la responsable de destruir el dominio del gran imperio asirio, logrando derrotar a los asirios e ingresar y destruir la ciudad de Nínive en el año del 612 a.C.
va a ser Nabopolassar el responsable de establecer el imperio neobabilónico. Y por eso es que se habla de un segundo imperio babilónico o imperio neobabilónico, que inicia hacia el año 623 a.C. y que se va a desarrollar hasta el 539 a.C. El que funda este imperio, como les decía, es Nabopolassar, pero va a ser Nabucodonosor segundo el responsable de dotarle a este imperio babilónico la mayor gloria y esplendor. Precisamente este señor, Nabucodonosor II, va a embellecer la ciudad de Babilonia, construyendo, por ejemplo, la portada de Ishtar, el Zigurat de Marduk, que probablemente sea lo que luego los israelitas van a conocer como la Torre de Babel. ¿Han escuchado hablar del mito de la Torre de Babel dentro de las tradiciones religiosas de la tradición mítica cristiana, católica o cristiana en general? ¿Han escuchado hablar de la Torre de Babel? No se preocupen, compañeros, yo les cuento. ¿Qué es la Torre de Babel? Según la mitología cristiana, precisamente uno de estos reyes desde Babilonia quiso construir un gran templo. Entonces, un gran templo que alcanzara a Dios o que alcanzara los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Construye precisamente este gran templo, pero esto ofendió a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios castigó a ese pueblo para que en ese lugar empezaran a hablar lenguas distintas y así los constructores no supieran cómo coordinar entre sí. Por eso es que la Torre de Babel no termina por construirse. Ahora bien, ¿por qué es que los israelitas detestan a Babilonia? ¿Y por qué siempre hablan de la ramera Babilonia y todos los males del mundo se lo achacan a Babilonia? Porque los babilonios los conquistaron, pues. Y van a ser precisamente durante esta fase del segundo imperio babilónico en donde los babilonios empiezan a expulsar judíos de la zona de Palestina. Los llevan de la zona que era Israel, donde era el reino de Israel. Cuando caen conquistados los israelitas, pues estos señores empiezan a deportar una gran cantidad de israelitas a otras zonas. ¿Para qué? Para que los israelitas no pudieran levantarse y no pudieran, evidentemente, desligarse del control babilónico. Por eso es que los israelitas detestan a Babilonia y por eso es que le achacan todos los males del mundo a Babilonia, y por eso es que en la tradición cristiana siempre vamos a encontrar que Babilonia es la ramera o el lugar de la proliferación del mal y una gran cantidad de alegorías hacia esta ciudad. Pues bien, el Zigurat de Marduk está identificado, o los arqueólogos se atribuyen a que la construcción del Zigurat de Marduk probablemente haya sido la génesis de la creación del mito de la Torre de Babel. Después de Torre de Babel, Babilón. Ahí viene la referencia, alta referencia, como dicen los memes. Pues bien, al parecer el Zigurat de Marduk era una gran construcción que había iniciado precisamente durante la etapa de Nabucodonosor II para embellecer y darle el predominio de importancia a la ciudad de Babilonia. Otra gran construcción de Nabucodonosor II dentro de la ciudad de Babilonia, los famosos jardines colgantes, que hasta el día de hoy no se han encontrado restos arqueológicos de su existencia, pero sí tenemos descripciones de épocas muy antiguas, por lo cual las referencias sobre la existencia de este lugar, debido a la gran cantidad de fuentes, de múltiples testigos y de diversos lugares, nos indican que es muy probable, altamente probable, por no aseverar de que sí pasó, de que los jardines colgantes sí fueron una gran construcción y muy hermosa, construida por Nabucodonosor II a una de sus esposas. Ya saben, chicas, una de ramo de flores, jardines colgantes. Pues bien, Nabucodonosor II al parecer estaba tan enamorado, cuenta la tradición, que le construyó pues un palacio con una gran cantidad de jardines colgantes a una de sus esposas. Se cuenta a los jardines colgantes como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Egipto. Por cierto, la única construcción del mundo antiguo que llegó hasta nuestros días ha sido las pirámides de Egipto. Por eso es que las otras 6 construcciones, lamentablemente, por algún u otro motivo, terminaron por destruirse. Pues bien,
Luego de Nabucodonosor II, sus descendientes no van a saber continuar con el dominio del imperio y vamos a tener entonces múltiples pugnas internas por el poder, así como levantamientos internos nuevamente de las ciudades-estado para desligarse del control babilonio. Al parecer va a haber un conflicto interno entre posturas militaristas y posturas religiosas. Mientras que los militaristas querían continuar con la expansión del imperio, la facción religiosa quería una estabilidad y paz que favoreciera al comercio. Esta rivalidad entre los dos grupos de poder enfrentado va a hacer que el imperio babilónico cada vez más se resquebraje. Al final, al parecer, el bando que favorecía la paz y que estaba más ligado a las élites sacerdotales van a poner sus esperanzas en Ciro el Grande, rey de los persas, y por eso es que van a favorecer su entrada hacia Babilonia. Medos y persas van a tener un propio conflicto, y de este conflicto los persas van a salir victoriosos, logrando asimilar a los medos. Y precisamente cuando ocurre este conflicto interno dentro del imperio babilónico y Ciro estaba en un proceso de expansión, Ciro el Grande, rey de los persas, inicia este proceso de expansión favorecido por la facción religiosa de Babilonia, y de esta manera todo el imperio babilónico cae bajo el control de Ciro el Grande, rey de los persas. De esta manera, entonces, Ciro es visto más que como un conquistador, como un liberador, y asimila toda la zona de Babilonia y, por lo tanto, toda la zona de Mesopotamia bajo el imperio persa. A partir de aquí, a partir de la intromisión de Ciro el Grande y los persas, Mesopotamia corta su proceso cultural autónomo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, los persas, que evidentemente eran de otra zona geográfica, van a dominar todo este territorio, van a imponer, digamos que su cultura, aunque van a ir respetando el culto a los dioses locales y la vida cultural aquí. Luego de los persas, va a ser, por ejemplo, Alejandro Magno con los macedonios, los que terminan conquistando la zona. Luego vamos a tener a los diferentes reinos descendientes del de, gran imperio de Alejandro, por ejemplo, los diádocos, que van a estar acá durante este lugar, que son evidentemente reinos de origen macedonio, con dinastías y gobernantes de origen macedonio, y precisamente estos lugares al final luego van a caer bajo el dominio de ¿quién? De los romanos, como ustedes sabrán. Muchos de estos lugares caen bajo el dominio de los romanos y otros van a caer bajo el dominio de otros imperios, como el imperio aquemenio, y hay un montón de grupos de descendencia que evidentemente no son oriundos de Mesopotamia. Por eso es que con la conquista de Ciro el Grande se corta el desarrollo autónomo de Mesopotamia, y por eso es que decimos que la gran civilización de Mesopotamia termina precisamente con la llegada de los persas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que se necesite que vuelva a ser repetido? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo conciso? Sí, compañera Diana. Profesor, ¿me podría explicar eso como de a qué se le define como ciudad estratificada? ¿Ciudad qué? Estratificada. Ah, la ciudad estratificada viene de estratos, pues. Entonces hay zonas en donde podemos encontrar zonas de construcción importantes, zonas periféricas y barrios, o sea, comercios y demás, y después vamos a encontrar los barrios, digamos, de la gente común y demás. O sea, está dividida en estratos, por eso es ciudad estratificada. Y precisamente eso lo encontramos aquí, en la zona de Mesopotamia. Vamos a encontrar, por ejemplo, la zona del templo, del palacio, la zona de los mercados bien distribuidas y demás, y después los lugares ya menos importantes. ¿Está claro? Sí, gracias. Esa va a ser evidentemente, las zonas más importantes son las zonas de vivienda de las élites de la ciudad. Estamos hablando de que en el palacio vivían los gobernantes y demás, en los templos la élite sacerdotal y demás, y después ya van a ir descendiendo entonces en importancia social la habitación de los demás grupos, que tienen menor rango dentro de la sociedad. Pues bien, ¿alguna otra pregunta?
algo que no haya quedado claro. Si no hay otra pregunta, entonces pasemos a los aportes y características culturales. A ver, ¿cómo se pasa del primer imperio babilónico al segundo? Claro. Ay, perdón. Ya. Bien. Como tú verás, el primer imperio babilónico está marcado por la expansión precisamente de Babilonia y el rey principal es Hammurabi. Esto entre el año 1830 a 1530. El primer imperio babilónico, compañera Yasmina, culmina cuando hay conflictos internos y sobre todo lo que va a marcar el fin del imperio babilónico es la invasión de los hititas, que es este pueblo de la zona de Anatolia de Turquía, que termina por invadir gran parte de Mesopotamia y convierte a muchas de estas ciudades-estados mesopotámicas en vasallos del imperio hitita o terminan controlando de manera directa el territorio. Entonces los hititas marcan la desaparición del primer imperio babilónico. Luego, los hititas son expulsados de Mesopotamia, ¿por quién? Por los asirios. Los asirios empiezan a trabajar y conocen el hierro, y son los asirios los que inician un proceso de expansión. Recuerda que la zona de los asirios la zona de Asiria es de la zona de Asur, que es el norte de Mesopotamia. Desde este lugar, desde su ciudad Asur, los asirios, y por eso es que se le conoce como asirios, inician su proceso de expansión también propio. Expulsan a los hititas y logran dominar toda la zona centro y sur de Mesopotamia. Es un gran imperio que va del 1350 al 623. Sin embargo, la ciudad de Babilonia seguía siendo una ciudad importante. ¿Por qué? Porque evidentemente todavía aquí se recordaba el gran pasado de importancia que había tenido Babilonia durante el primer imperio babilónico. A pesar de que durante la fase del imperio asirio hay múltiples rebeliones, la que logra ganar y derrotar a los asirios, destruyendo la capital del imperio hitita, Nínive, porque es Asurbanipal el que cambia la capital de Asur a Nínive, precisamente son los babilonios nuevamente los que inician este proceso de independencia, digamos así, de los asirios. Es decir, los babilonios, nuevamente desde Babilonia, se inicia un gran intento de independencia. Los babilonios junto con los medos se van a aliar para derrotar a los asirios y de esta manera entonces logran expulsar y derrotar a los asirios. Y como en Babilonia había iniciado este proceso de independencia, va a ser Babilonia la que se va a convertir nuevamente en el punto de expansión y dominio territorial. Y por eso es que se inicia el segundo imperio babilónico. Recuerda, primer imperio babilónico es entre los años 1830 y 1530, los amorreos, y luego los amorreos, y uno de estos reyes va a ser Hammurabi, uno de estos reyes de descendencia amorrea, los Hammurabi. Hammurabi es el que hace un gran imperio con las leyes y demás. Caen por los hititas a su vez caen por los asirios se expanden, y nuevamente desde Babilonia se inicia un proceso de independencia, y por eso es que en Babilonia va a aparecer el segundo imperio babilónico, cuyo rey más importante va a ser Nabucodonosor II. Básicamente así aparece. Así es la transición entre el primer imperio babilónico y el segundo imperio babilónico. Espero que esté un poquito más claro. Bien, genial. Bien, pasamos entonces a las características culturales. Como ustedes sabrán, los mesopotámicos son conocidos por la invención de la escritura, que se inventa precisamente durante la primera etapa de la historia mesopotámica, es decir, durante la etapa sumeria, y luego los acadios van a asimilar precisamente esta escritura cuneiforme. ¿Por qué se le conoce como escritura cuneiforme? Porque se utilizaban cuñas, como ven en la imagen, con una especie de varilla de madera, se insertaban una serie de cuñas sobre unas tablas de barro que luego eran llevadas a coserse. Una vez que estas tablillas eran cosidas, pues ya se podían guardar o se podían registrar. Es considerada la escritura más antigua de la historia y ha sido descifrada por el señor Henry Rawlinson. Ahora bien, ¿cómo es que se logra descifrar? Gracias a que todavía se hablaba persa antiguo en estos lugares. Entonces el señor Rawlinson, como buen lingüista, utilizando precisamente traducciones del griego antiguo y utilizando el persa antiguo, logra descifrar la escritura cuneiforme
y gracias a que se logra descifrar la escritura cuneiforme en el siglo XIX, sabemos toda la información que tenemos sobre Mesopotamia, sobre todo información histórica, que se ha sumado evidentemente toda la colosal cantidad de información que se ha logrado registrar gracias a la arqueología. Entonces, sobre Mesopotamia tenemos dos fuentes. Por un lado, toda la arqueología, y por otro lado, todos los registros históricos encontrados en las tablillas cuneiformes de diferentes lugares, pero el principal centro de información, sin lugar a dudas, es evidentemente la biblioteca de Nínive. Ahí se han encontrado una gran cantidad de tablillas con estas incisiones, con estas cuñas, que precisamente son la escritura cuneiforme. La arquitectura va a estar basada en el uso de los ladrillos en adobe y arcilla, en donde van a destacar los zigurats. Por ejemplo, en la reconstrucción que tienen en el PPT de la ciudad de Babilonia, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el zigurat de Marduk, que es el número 2, los jardines colgantes, que están en el número 3, y el 1 son la puerta de Ishtar, una portada construida por el señor Nabucodonosor. Bien, la religión va a ser politeísta. Los dioses principales van a ser Ishtar, Shamash, Marduk o Asur. Además, dentro de Mesopotamia vamos a encontrar una gran cantidad de ciclos míticos, de cuentos míticos. El más importante, sin lugar a dudas, va a ser el de Gilgamesh. Gilgamesh probablemente sea el primer superhéroe de la historia del que tengamos conocimiento. ¿Por qué? Porque la epopeya de Gilgamesh luego va a ser replicada con otros nombres, con otros lugares, con otros retos, pero en esencia la historia va a ser la misma. ¿A qué me refiero? ¿Quién es Gilgamesh? Gilgamesh era un gran rey mítico que era muy malo con el pueblo, y por eso es que la población le pide a los dioses que le envíe un castigo a Gilgamesh. ¿Y qué es lo que le envía? A Enkidu, el hombre salvaje. Gilgamesh entonces va a tener que enfrentarse a Enkidu, y Gilgamesh, en vez de enfrentarse a Enkidu, se hace amigo de Enkidu. Entonces Gilgamesh y Enkidu van a tener una gran cantidad de aventuras, algo así como Goku y Vegeta, Sasuke y Naruto, Superman y Batman, Capitán América y Iron Man, el Hombre Araña y Venom, o el Hombre Araña y Deadpool, ya, algo así. Va a ser una amistad en donde van a tener una gran cantidad de aventuras Gilgamesh y Enkidu. Pero al final, los dioses van a decidir castigar a Enkidu. ¿Por qué? Porque Enkidu había sido enviado para matar a Gilgamesh, no para ser su amigo. Entonces Enkidu muere. Gilgamesh se vuelve muy, muy triste por la muerte de Enkidu, era su mejor amigo. Decide tratar de revivirlo y encontrar la inmortalidad. Gilgamesh va a viajar y va a tener nuevas aventuras tratando de encontrar la inmortalidad y tratando de revivir Enkidu, pero al final se va a dar cuenta de que la inmortalidad y ese tipo de cosas son cosas de los dioses. Entonces Gilgamesh vuelve a su ciudad natal y se convierte en uno de los reyes más importantes, más bondadosos y más piadosos, porque aprendió algo luego de todo su viaje y se vuelve evidentemente más sabio. ¿Ven el patrón? Alguien que vive, comete un error, recibe un castigo, tiene que aprender de algo y después vuelve a ser más sabio y vuelve a ser mucho mejor. Ya piensen en todas las historias de los mitos griegos, o piensen en todas las historias de los superhéroes que nos han llegado hasta nuestros días. Básicamente es la misma, o sea, el argumento básicamente es el mismo, es la historia de Gilgamesh, pero replicada de diferentes formas. Jesús, alguien bueno, que tiene que pasar por una coyuntura crítica, crucifixión, tiene que aprender algo, baja a los infiernos y luego asciende como Dios de nuevo. ¿Ya ven? Gilgamesh básicamente es la historia de todos los héroes que hemos tenido hasta el día de hoy. Pues bien, este tipo de ciclos míticos lo vamos a encontrar aquí, en Mesopotamia. Gilgamesh es una historia fascinante. Evidentemente es mucho más larga la historia, pero a grandes rasgos he resumido esta historia de Gilgamesh. También va a influir mucho la religión mesopotámica en la religión cristiana y en la religión judía. Por ejemplo, ¿de dónde viene el mito del diluvio universal? ¿De dónde viene esto de la serpiente? Y este tipo de cosas. Pues viene precisamente de Mesopotamia. El mito del diluvio universal es netamente mesopotámico. ¿Por qué la serpiente es mala en la religión cristiana? Porque en Mesopotamia había una serpiente que evidentemente era bondadosa, entonces era una forma de desligarse de esta religión y demás. Hay muchas
características culturales y religiosas que podemos encontrar en el cristianismo antiguo o en el judaísmo y pues, dónde podemos encontrar su génesis o sus influencias, aquí, en la religión de los mesopotámicos. Como aportes culturales importantes en Mesopotamia vamos a tener, por ejemplo, un desarrollo importante de las matemáticas. Se usaba el cálculo, uso de sumas, restas, división y multiplicación, sobre todo para poder reducir la complejidad y el tiempo que conllevaba llevar cálculos económicos. Como verán y como hemos visto, estos señores se dedicaban activamente al comercio, por lo tanto tenían que tener funcionarios que supieran cómo poder administrar de manera eficiente todo lo que entraba y salía y los recursos que pasaban por este lugar. Por eso es que la matemática se convierte en una forma muy eficiente de poder hacer este tipo de cálculos. Como ya habíamos visto, identifican grupos de estrellas, identificaron 5 planetas del sistema solar, el calendario lunar de 12 meses y la predicción de los eclipses van a estar dentro de sus principales aportes culturales en la astronomía. Pues bien, señores, estos son los mesopotámicos. ¿Alguna duda, pregunta sobre esta parte de características culturales? Si no hay ninguna duda, entonces pasemos a los egipcios. Egipto, sin lugar a duda, es un don del Nilo, como llamaría el gran Herodoto. Egipto es tan antigua que para los griegos ya era antigua. Egipto es tan antigua que cuando los hititas habían logrado dominar toda la zona de Mesopotamia, aquí ya hace mucho tiempo se habían construido las pirámides, para que vean lo antiguo que es Egipto. Egipto se ubica en el noreste de África, está muy cerca a Asia, y está marcado evidentemente por el paso del río Nilo. Egipto se divide en 2 zonas claramente diferenciadas. Por un lado, al norte vamos a tener el Bajo Egipto. El Bajo Egipto va a ser una zona altamente fértil. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la desembocadura del río Nilo en el Mediterráneo y el delta que se va a formar. Por lo tanto, es una zona altamente pantanosa, en donde el delta va a permitir el uso de las afluencias del Nilo para la agricultura. Por su parte, en el norte vamos a encontrar una zona mucho más seca, una zona mucho más árida. Pues bien, el río Nilo va a tener una particularidad. La particularidad que va a tener el río Nilo es que va a arrastrar el limo. ¿Qué es el limo? Es una serie de sedimentos arcillosos, una serie de sedimentos propios del río Nilo que van a permitir fertilizar la tierra. La tierra se va a fertilizar y de esta manera el limo va a poder ser aprovechado para la agricultura. Ahora bien, los habitantes del Nilo van a utilizar las crecidas del río Nilo, 1, para poder regar sus campos y 2, para poder comerciar y conectarse a lo largo y ancho de todo el país. El Nilo va a ser visto como una gran autopista, digamos así, a través del cual el Alto Egipto y el Bajo Egipto van a poder conectarse. Pues bien, los egipcios van a desarrollar una importante y riquísima actividad cultural, además de que van a formar colosales imperios que van a lograr expandirse desde Egipto hacia la zona del Medio Oriente. Pues bien, es una sociedad evidentemente fluvial por las crecidas del río Nilo. Las pinturas, los relieves, las artes, poemas van a estar presentes en Egipto, sobre todo aludiendo a esta característica fluvial del país, porque van a haber múltiples pinturas, relieves, autorretratos, poemas y demás que hablan específicamente de el río Nilo. ¿Cuáles son los orígenes que vamos a encontrar en Egipto? Hacia los años 5000 a.C. vamos a encontrar las primeras evidencias de organización en nomos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en Egipto vamos a encontrar una serie de asentamientos, regiones independientes, que van a ir asentándose a lo largo y ancho de todo el río Nilo. Estas evidencias de organización en nomos independientes, son de origen camita, es decir, el ser humano que llega aquí tiene un origen camita. Son hombres y mujeres altos, de hombros anchos, algunos rasgos de origen negroide,
se asientan precisamente estos grupos humanos y se organizan en torno a nomos o cantones independientes o regiones independientes que en un primer momento es dirigida por reyes sacerdotes. Pues bien, a lo largo, perdón, del río Nilo, entonces, tanto en el Bajo como en el Alto Egipto, vamos a tener la aparición de estos nomos independientes que a la larga van a ir formando reinos. Vamos a tener entonces primero una etapa predinástica en donde vamos a encontrar al reino de Buto, que está situado al norte de Egipto, en el Bajo Egipto, y al reino de Nejeb o Nequen, que está ubicado al sur de Egipto o en el Alto Egipto. Estamos hablando de una primera etapa, digamos, legendaria, en donde todavía no hay dinastía de faraones. Aquí todavía no hay faraones, son reinos independientes que se están ubicando a lo largo de el río Nilo. Pues bien, la primera etapa va a ser el periodo arcaico o tinita, cuando el faraón Menes o Narmer unifica precisamente estos dos reinos del Alto y del Bajo Egipto. ¿Cómo es que nosotros sabemos que esta unificación se dio? Porque en la paleta de Narmer, que es la que encontramos aquí en el PPT, podemos encontrar precisamente la unión de los dos símbolos de el Alto y el Bajo Egipto dentro de su corona. Es decir, esta especie de corona que vamos a encontrar, la corona clásica del mundo egipcio. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí la encontramos. En la paleta de Narmer, aquí vamos a encontrar esta corona del Alto y el Bajo Egipto. La corona de aquí y que luego está adornada por una especie de serpiente y el cetro. Ya, eso nos indica que el Alto y el Bajo Egipto han sido unificados, al parecer, por este señor Narmer, que es un rey entre histórico y mítico, porque las únicas referencias que tenemos sobre este faraón es la historia del mismo Egipto y la única evidencia arqueológica es esta paleta de Narmer. Ahora bien, van a haber otros faraones, otros reyes antes, como por ejemplo el famoso rey Escorpión, que no es un faraón, pero el rey Escorpión también está entre lo mítico y entre lo mítico y lo histórico. Al parecer el rey Escorpión unificó también parte de Egipto, pero el que logra unificar todo el país, es decir, el Alto y el Bajo Egipto, la totalidad del país, es este señor, Narmer o Menes, que va a fundar el periodo arcaico hitinita entre los años 3000 y 2778 antes de Egipto. ¿Por qué se le conoce como periodo arcaico hitinita? Porque la primera capital de todo el periodo arcaico va a ser la ciudad de Tinis, de ahí viene el nombre de periodo tinita también. Durante este primer periodo arcaico y tinita se va a desarrollar la primera y la segunda dinastía. Durante este periodo se va a comenzar a desarrollar la escritura, tanto jeroglífica, o sea, ya termina con el proceso del desarrollo de la escritura jeroglífica y al parecer durante este periodo también se inicia el calendario egipcio. Este primer periodo arcaico tinita culmina hacia el año 2778 a.C., cuando aparece el Imperio Antiguo. El primer Imperio Antiguo va a ser una primera fase de esplendor egipcio. Este primer Imperio Antiguo vamos a encontrarlo desarrollado entre los años 2778 a.C. al 2160 a.C. El apogeo de este periodo va a ser con las dinastías cuarta y quinta. Ya para la dinastía sexta vamos a experimentar un declive. Este imperio antiguo también se le conoce como imperio menfítico. ¿Por qué? Porque la capital se va a trasladar de Tinis a la ciudad de Memphis, que va a estar ubicada más hacia el sur del delta. Es un periodo largo e ininterrumpido de prosperidad económica y estabilidad política. Durante este periodo del Imperio Antiguo vamos a tener el ascenso de los administradores alfabetizados. Es decir, los egipcios van a priorizar a una élite alfabetizada para que gobierne Egipto, evidentemente bajo las órdenes de los faraones. Durante este periodo vamos a tener que Egipto se va a asentar sobre la zona del noreste de África y las zonas inmediatamente adyacentes del Asia Occidental. Durante este periodo del Imperio Antiguo se va a imponer el culto a el dios Ra. Sin embargo, lo que más va a destacar a este periodo del Imperio Antiguo va a ser la construcción monumental.
La construcción monumental se va a iniciar durante este periodo. ¿A qué nos referimos con construcción monumental? Nos estamos refiriendo a la construcción de grandes tumbas, porque básicamente son eso, son tumbas, que se inician con la construcción de mastabas. ¿Alguna vez han escuchado hablar de las mastabas? Las mastabas básicamente son construcciones trapezoidales que eran precisamente lugares de descanso para los faraones. Los faraones se enterraban precisamente bajo estas mastabas. De este periodo del Imperio Antiguo va a destacar la imagen de Imhotep. ¿Quién era Imhotep? Imhotep no era un faraón, Imhotep era un arquitecto. ¿Por qué Imhotep destaca? Porque Imhotep va a ser uno de estos grandes arquitectos que empiezan a diseñar las mastabas más grandes. Ahora bien, Imhotep no diseña las pirámides, pero sí sienta las bases para la construcción de las mismas. ¿Por qué? Porque vamos a observar una transición dentro de la construcción de las pirámides. Primero vamos a tener las mastabas, evidentemente, que son más pequeñas. Luego vamos a tener pirámides escalonadas, que al parecer eran una superposición de mastabas. Y al final, el máximo esplendor de la fase de la construcción monumental de el Egipto durante el Imperio Antiguo son las pirámides, que van a ser las famosas pirámides de Giza o pirámides de Gizeh, que son las tres, las de Keops, Kefren y Micerino. Evidentemente la de Keops es la más grande y se encuentra construida ahí en el sitio arqueológico de Gizeh. Para que vean entonces la antigüedad que tienen estas pirámides. Se construyeron durante el Imperio Antiguo. Es más, ubican a Cleopatra V, Cleopatra la de los romanos, Cleopatra la de Julio César, y ellos ubican a esa soberana. De hecho, Cleopatra es la última faraona del Egipto independiente. Ya, pero ubican a Cleopatra. Si hacemos una línea de tiempo, Cleopatra está más cerca en cantidad de años a nuestra época que a los que construyeron las pirámides. Para que más o menos entiendan la antigüedad que tienen estas pirámides. Para que más o menos entiendan la antigüedad que tienen estas pirámides y lo antiguo que es Egipto. Es decir, Cleopatra, que para nosotros es antigua y que forma parte de la historia de la Edad Antigua, está más cerca, temporalmente hablando, a nuestra época que a los que construyeron las pirámides, los señores Keops, Kefren y Micerino, que son tumbas. Las pirámides son básicamente tumbas. ¿Se imaginan? Probablemente yo cuando me muera me van a poner en un cajón y me van a enterrar y me van a poner mi lapidita y ya está. ¿Por qué? Porque yo soy una persona común y silvestre, no soy un faraón. Y precisamente los faraones se mandaron a hacer tumbas de este colosal tamaño. Ahora, ¿quiénes fabricaron estas pirámides o estas mastabas primero y luego estas pirámides escalonadas y estas pirámides, al final, pirámides lisas? Durante mucho tiempo se pensaba que fueron esclavos. Hoy sabemos que no es tanto así, que aparentemente eran personas calificadas, es decir, personas que conocían su trabajo y que lo hacían a forma de tributo o a forma de rendirle culto al faraón, que recuerden, en esta época, si bien es cierto, no se identificaba totalmente como un dios, tenía un rango de divinidad. Por eso es que, al parecer, estas personas realizaban estas pirámides. Exacto, sí, o sea, uno de ellos, Keops, dijo, voy a hacer mi pirámide grandota, y luego su hijo y su nieto mandaron a hacer también sus propias pirámides. Se cuenta que al parecer estas pirámides siguen la distribución del cinturón de Orión en una época en donde evidentemente, si se siguen los cálculos matemáticos y la rotación estelar, se señala que en esa época, si seguimos estos cálculos matemáticos, el cinturón de Orión estaba ubicado encima de las pirámides. Es decir, que cada una de las estrellas que conforman el cinturón de Orión pertenecían a una de las pirámides. Por eso es que estaban ubicados ahí. En la actualidad no vamos a encontrar esta correspondencia. ¿Por qué? Porque al parecer, con el paso del tiempo, se han ido moviendo su ubicación y por eso es que no lo encontramos de forma exacta. Pero se cuenta que en un primer momento las pirámides de Keops, Kefren y Micerino correspondían a las estrellas del cinturón de Orión.
Pues bien, este gran esplendor, este primer gran esplendor del Imperio Antiguo va a culminar hacia el año 2160. ¿Por qué? Al parecer, una serie de problemas internos, además de malas cosechas, escasez de crecidas del Nilo y presiones externas, van a hacer que los nomarcas empiecen a ganar mayor autonomía. ¿Quiénes serán los nomarcas? Los administradores de nomos. Los nomarcas van a ser estos administradores de las diferentes regiones o nomos de Egipto que van a empezar a minar el poder centralizado del faraón. Y por eso es que el Imperio Antiguo culmina hacia el año 2160 cuando los nomarcas adquieren mayor poder e importancia. Va a ser una etapa también en donde, según algunos historiadores y arqueólogos, el poder va a ir cambiando de manos, es decir, vamos a tener nuevas entidades políticas y nuevos grupos sociales que van a obtener un mayor prestigio y poder, que van a hacer que el Imperio Antiguo se debilite y al final desaparezca. Por ejemplo, el faraón Keops, a pesar de ser el más grande constructor de las pirámides, dentro de la historia de los egipcios, se le lo va a considerar como un faraón déspota y como un faraón evidentemente muy abusivo y violento con la población del común. Y probablemente con estos administradores regionales y demás. Probablemente sea por eso que al final del periodo antiguo sean los gobernadores regionales y los nomarcas los que terminan imponiéndose y debilitando el poder central de los faraones. Pues bien, vamos a entrar al Imperio Medio. El Imperio Medio va a iniciarse hacia el 2065, cuando nuevamente se inicie un intento por centralizar todo el país de Egipto. Se le conoce como Imperio Medio o Tebano. ¿Por qué Medio o Tebano? Porque desde la ciudad de Tebas se va a iniciar este proceso de centralización. Van a ser los faraones tebanos los que reanudan este proceso de centralización. Durante este periodo medio vamos a tener el establecimiento del culto nacional del dios Amón. Durante este proceso se reanuda la explotación minera y se reanuda el comercio. El comercio había sido cortado durante esta crisis del Imperio Antiguo, o sea, durante esta fase de dominio de los nomarcas y demás, el comercio se había cortado. Sin embargo, esto se reanuda con la aparición del Imperio Medio Tebano. Estamos hablando de que durante este periodo Egipto se expande hacia Nubia, hacia Libia, hacia Siria. Estamos hablando de un gran desarrollo de las artes y las literaturas. Este Imperio Medio o Tebano va a culminar con una de las más grandes tragedias que le pasaron al país de Egipto, desde la perspectiva, evidentemente, de los egipcios. ¿Cuál va a ser este episodio? ¿Qué va a ser este episodio de tragedia? Pues la invasión de los Hicsos. Hacia el año 1785 a.C., los egipcios van a... Sí, en Egipto también se vendían esclavos, compañero Farid. De hecho, en el mundo antiguo, la comercialización de esclavos era una práctica común. Esclavos tanto de la guerra o como el comercio de esclavos. En Egipto también había esclavos. Sino que la referencia que dije es que por mucho tiempo se pensaba que habían sido esclavos los que habían construido las pirámides. Pero hoy se sabe que no es tanto así, que probablemente la mayor parte de constructores hayan sido gente calificada. Pero sí, eso no quiere decir que no había esclavos, sí había esclavos. Bien, como les decía, durante este Imperio Medio o Imperio Tebano, se va a producir la invasión de los Hicsos entre los años 1785 a 1580 a.C. Los Hicsos van a ser un pueblo de origen semita, van a ser pastores, en un primer momento, pastores nómades, que van a introducirse sobre Egipto y van a empezar a dominar amplios sectores, sobre todo la zona norte del país, la zona norte más fértil del país, es decir, el Bajo Egipto va a caer bajo el dominio y control total de los Hicsos. Al parecer, estos señores introducen el hierro y el caballo sobre el territorio de Egipto. De esta manera, entonces, culmina este Imperio Medio o Imperio Tebano, con la invasión de los Hicsos. Los Hicsos no van a
imponer su cultura o su idioma, sino más bien los Hicsos van a asimilar las características y patrones culturales egipcios y se van a formar en diferentes asentamientos. Ahora, al parecer estos Hicsos no van a tener tampoco un poder centralizado. Al parecer los Hicsos van a tener reinos un poco más independientes y que a la larga esta va a ser el motivo por el cual nuevamente van a caer expulsados. Hacia el año 1580, precisamente, vamos a tener la expulsión de los Hicsos. Y a partir de aquí, nuevamente desde Tebas, se va a producir un proceso de descentralización política. Esta época va a ser la fase de máxima expansión y de mayor florecimiento cultural de Egipto, conocido como el Imperio Nuevo o Neotebano, que se va a producir desde los años 1580 hasta el 1070 antes de Cristo. Es un periodo de mayor florecimiento de la cultura egipcia. Vamos a tener varios faraones importantes que van a realizar grandes cosas, como por ejemplo Tutmosis III. El faraón Tutmosis III va a conducir al menos 17 campañas militares hacia Palestina y Siria. Va a alcanzar el río Éufrates y va a establecer las fronteras del gran imperio Egipto. Bajo el reinado de Tutmosis III vamos a encontrar la máxima extensión del imperio, logrando dominar Siria, Canaán, el Sinaí y toda la zona de Nubia. De la misma manera, va a establecer contactos comerciales con diferentes reinos vecinos. La batalla más importante de Tutmosis III va a ser la famosa batalla de Megido. Ahora bien, vamos a tener al faraón Amenofis IV, por ejemplo. El faraón Amenofis IV va a estar cansado del poder de la élite sacerdotal. Y por eso es que este señor Amenofis IV va a querer realizar una reforma religiosa monoteísta para poder quitarle el control a la casta sacerdotal. ¿Cuál es el dios al que este faraón Amenofis IV va a querer rendirle culto? Al dios Atón. De esta manera, él se iba a convertir en el principal sacerdote del dios Atón y en su representación en la tierra. Por eso es que los sacerdotes durante esta fase de gobierno de Amenofis IV empiezan a perder el poder. Sin embargo, la reforma no va a calar dentro de la sociedad egipcia. ¿Por qué? Porque los egipcios van a seguir rindiéndole culto a la gran cantidad de dioses locales o regionales que tenían. Por eso es que la reforma no termina de cuajar. Amenofis IV se va a cambiar el nombre a Akenatón, que va a significar representación de Atón. Amenofis IV y Akenatón son la misma persona. Pues bien, la reforma no termina de cuajar, no termina de imponerse, y por eso es que a la muerte de Amenofis IV, esta reforma culmina. El hijo de Amenofis IV, Tutankamón, va a ser el que restituye el politeísmo. Ahora bien, Tutankamón no hizo mucho, pero es famoso. ¿Por qué no hizo mucho si es famoso? Porque ha sido una de las pocas personas que fue encontrada con todo su ajuar funerario prácticamente completito. Es decir, que los saqueadores de tumbas no logran llegar a la tumba de Tutankamón. ¿Por qué? Porque Tutankamón fue pero tan, ¿cómo se diría? Fue pero tan irrelevante para los egipcios que lo enterraron en una zona alejada de las zonas de entierro de los soberanos principales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Tutankamón estaba en otra zona, los saqueadores de tumbas no llegaron ahí, sino saqueaban las zonas principales. Y como Tutankamón, por ser irrelevante y por gobernar pocos años, y además de haber muerto muy joven, estaba en otro lugar, cuando se investigó este lugar, se encontró toda la momia y la tumba y el ajuar funerario y el sarcófago prácticamente intacto. Y por eso es que se logró encontrar la tumba y la máscara funeraria del irrelevante, mejor dicho, Tutankamón. Pero para los anales de la historia pasó como, o sea, se hace famoso precisamente por su sarcófago y su tumba. Bien, otro faraón importante, Ramsés II. Ramsés II va a ser el responsable de enfrentar y frenar a los hititas. Este rey, Ramsés II, se va a enfrentar al rey hitita Hattusili III.
y se firma el Acuerdo de Kadesh, probablemente el tratado de paz más antiguo del mundo. En el año de 1259 a.C. se firma este tratado luego de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh va a ser un enfrentamiento en donde egipcios e hititas van a jugarse el control y el dominio de toda la zona de Siria, Palestina y toda esta zona que actualmente se conoce como Palestina. Pues. Bien, ahí se van a jugar el dominio sobre este territorio los hititas y los egipcios. ¿Qué es lo que pasó? Al parecer, la batalla quedó en un empate, porque no hubo un victorioso claro. Tanto es así que tanto los hititas como los egipcios celebraron la victoria de acuerdo a las fuentes. Por eso es que se tiene que firmar el Tratado de Kadesh. En este Tratado de Kadesh se va a decir que ni los hititas ni los egipcios van a pasar las fronteras establecidas y se va a acordar una paz entre ambos imperios. Sin embargo, Ramsés II va a ser un experto en el uso de propaganda. ¿Por qué? Porque él va a ordenar que en Egipto se escriban y se deje constancia de una supuesta victoria que en la actualidad sabemos no ocurrió. Por eso es que Ramsés II va a mandar a construir el templo de Abu Simbel. Aproximadamente se inicia su construcción en el año de 1284 y concluye en el año de 1264. ¿Qué es Abu Simbel? Es un hipogeo que se edifica en la zona de Nubia. El gobierno de Ramsés II va a ser un largo periodo ininterrumpido de prosperidad. Pues bien, estos van a ser los faraones más importantes. Como ustedes sabrán, evidentemente hay una gran cantidad de faraones y dinastías que por el tiempo no vamos a ver, sería imposible verlo en solo unos minutos. De hecho, hasta en la universidad, cuando hablamos de Egipto, se habla un ciclo entero, para que vean, 4 meses de cursos de 8 horas semanales, y ni siquiera así se logra acabar con todo el tema de Egipto. Por eso es que hemos hecho este importante y apretadísimo resumen sobre el Imperio Nuevo Neotebano, que básicamente estos son los faraones más importantes de esta época. Ahora bien, este Imperio Nuevo Neotebano concluye hacia el año 1070, cuando los asirios también terminan por conquistar este territorio. ¿Se acuerdan de los asirios que habíamos hablado? Los asirios, los expansionistas, ya, los asirios también llegan a dominar Egipto. Sin embargo, con la caída del Imperio Asirio, Egipto vuelve a tener una fase de desarrollo autónomo. Sin embargo, con la amplia expansión de los babilonios, nuevamente Egipto va a caer bajo la influencia y el dominio de Babilonia. Con la aparición de los persas, con Ciro, Egipto se vuelve una satrapía persa. Y precisamente durante mucho tiempo Egipto va a caer bajo el dominio e influencia de los persas hasta que llegan los griegos. Como ustedes sabrán, los macedonios, que son claramente influenciados por los griegos, mandados por Alejandro Magno, llegan a este lugar, conquistan toda la zona de Persia y en Egipto Alejandro construye la ciudad de Alejandría y Alejandro Magno es nombrado faraón de Egipto. Con la muerte de Alejandro Magno, uno de sus diádocos, es decir, uno de sus generales, va a ser Ptolomeo. Y Ptolomeo se queda con precisamente toda esta zona de Egipto bajo su control, iniciando la última dinastía del Egipto independiente de descendencia griega, la dinastía tolemaica. De esta dinastía tolemaica de descendencia griega va a aparecer nuestra famosa Cleopatra, que ya era la quinta, si no me equivoco, que era la última faraona de descendencia tolemaica. Precisamente, esta señora Cleopatra es la que va a desencadenar todo el problema entre Octavio y Marco Antonio. Precisamente con la muerte de Cleopatra, Egipto se convierte en una provincia de facto romana, acabando así con el desarrollo autónomo, digamos, propiamente dicho de Egipto, que ya venía en decadencia, como hemos visto en este apretadísimo resumen. Entonces, Egipto cae bajo el dominio romano, justo cuando está acabando esta fase de la República, está iniciando la época imperial romana, que lo vamos a ver de aquí a 2 clases. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre Egipto? ¿Algo que no haya quedado claro?
algo que esté sobre el tintero, algo que necesite un poco más de explicación. Compañeros, ¿alguna preguntita? Pues bien, si no hay ninguna cuestión ni ninguna pregunta, pasemos a los aportes culturales de los egipcios. Como verán, la escritura egipcia va a tener tres fases. Primero vamos a encontrar la más primitiva, que es la escritura jeroglífica. De tipo religiosa, es la más antigua. Después vamos a encontrar a la hierática con fines administrativos. Y por último vamos a encontrar a la demótica, que va a tener fines comerciales y va a ser mucho más simple. ¿Cómo es que se logra descifrar la escritura egipcia? Pues se logra descifrar gracias a la famosa piedra de la Roseta, que va a ser descifrada por Jean-François Champollion, que es el que logra descifrar esta piedra de la Roseta en el año de 1822. ¿Qué es la piedra de la Roseta? Es una piedra, valga la redundancia, en donde podemos encontrar escritura griega antigua, pero también encontramos demótico y hierático. Entonces, gracias a que encontramos el griego antiguo, que era una lengua que se sabía, se pudo descifrar la hierática, la demótica y posteriormente después la jeroglífica. Gracias entonces a la piedra de la Roseta descifrada por Champollion, se pudo leer los jeroglíficos egipcios. Bien, la arquitectura, básicamente dirigida a exaltar a los dioses y a los faraones, de características monumental, religiosa y funeraria, van a destacar las tumbas, como les decía. Las mastabas, las pirámides y los hipogeos básicamente son tumbas. Aquí podemos encontrar estas mastabas que son de tipo trapezoidal. La pirámide de Zoser, que es la pirámide escalonada, que probablemente es la que diseñó Imhotep. Y vamos a encontrar la pirámide de Keops, Kefren y Miserino, que ya son pirámides lisas. Estas pirámides no fueron diseñadas por Imhotep, pero probablemente siguiendo sus escritos y siguiendo sus técnicas de construcción, probablemente se hayan podido alcanzar estas pirámides. Y por último ya los hipogeos, que son galerías excavadas sobre la misma roca, que también evidentemente son tumbas. Ahora bien, la religión politeísta, zoolátrica y heliolátrica. Politeísta, varios dioses. Zoolátrica, que generalmente se adoraban a ciertas especies animales. Y heliolátrica quiere decir que el sol cumple un rol fundamental dentro de la religión egipcia. Hay una creencia en la vida después de la muerte y la podemos encontrar aquí en el Juicio de los Muertos del Tribunal de Osiris. ¿Han visto la última serie de Disney Plus? De Disney, de Marvel, si tienen la ventaja de tener Disney. No recuerdo cómo se llama el superhéroe ese, que también hace alusión precisamente a la cultura egipcia, y ahí se puede apreciar el culto, en donde uno de estos villanos te pesa el corazón, y en caso de que la balanza sea más pesada que la pluma de la verdad, entonces quiere decir que si tu corazón es más pesado que la pluma de la verdad, quiere decir que has sido una persona mala y te devora una bestia y evidentemente no pasas a la vida eterna. Pero si la pluma de la verdad se mantiene equilibrada, entonces quiere decir que has sido un hombre justo y demás y pasas a la vida eterna. Vamos a encontrar dioses como, por ejemplo, vamos a encontrar a Osiris, dios del Nilo, Ra, Amón-Ra, o Atón, dios del sol, Anubis, dios de la munificación, Horus, dios de los cielos, Tot, dios de las ciencias, el creador de la escritura jeroglífica, el calendario. Esos van a ser los dioses que vamos a encontrar dentro de los dioses egipcios. Vamos a encontrar un gran desarrollo de la literatura, el libro de los muertos, por ejemplo, como el cuento de los náufragos y otro tipo de escritos egipcios, y vamos a tener como principales aportes culturales el desarrollo del calendario, por ejemplo. El calendario solar va a ser un aporte importante de los egipcios, esta división del año en 365 días, los puntos cardinales, el cálculo geométrico, el cálculo de pi, las fracciones, la división y la numeración decimal van a ser otros aportes de los egipcios. Exacto, compañera Garaviola. Moon Knight. ¿Qué dice? Sí, una compañera había levantado la mano, no recuerdo quién. Disculpe, ¿tú se lo está hablando así aleatoriamente?
¿O está pasando PPT? ¿Qué? ¿Está pasando PPT o está hablando así? Ah, no, no, no. Estaba hablando de los aportes culturales que están aquí. Ya. Lo que pasa es que estaban aquí. Aquí están los aportes culturales, solo que yo me fui de frente a la historia de Egipto y de ahí volver a los aportes culturales. O sea, por ejemplo, aquí, calendario solar, numeración decimal, cálculo del pi, la medicina, que practican la modificación, conocían mucho de ginecología y traumatología. De hecho, tienen un amplio conocimiento de botánica, sobre todo por botánica, mineralogía y demás. ¿Por qué? Porque logran realizar una gran cantidad de ungüentos para poder momificar los cuerpos. Por eso es que tenían un amplio conocimiento en ese tipo de actividades. Los egipcios. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba el Tribunal de Osiris. Así se llamaba el tribunal en donde juzgaban a los vivos y a los muertos. Y como dice la compañera Gabriela, en la serie Moon Knight podemos ver este tipo de cosas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario o algo que no haya quedado claro sobre los aportes culturales, la religión de los egipcios, la arquitectura de los egipcios? Algo. Pues bien, si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, pasemos a la siguiente civilización, la India. La India, nuevamente, es una civilización que utiliza nuevamente dos ríos. Estos ríos van a ser el río Indo y el río Ganges. Los valles del Indo y el Ganges van a ser los responsables del florecimiento cultural de la India. En la India vamos a encontrar una gran cantidad de aportes culturales que van a seguir hasta nuestros días. Por ejemplo, la creación del cero posicional, es decir, darle valor a la nada. Los números, nosotros los conocemos como números arábicos, pero los árabes lo copiaron, ¿de quiénes? De los indios. Por eso es que también se le conoce como números arábicos o números índicos. ¿Qué libros, compañera Dana? Como los de Egipto. ¿Los qué? Los de Egipto que mencionó. Son partes de la literatura, los libros de Egipto. Por ejemplo, encontramos como el libro de los muertos o el cuento del náufrago. Son parte de la literatura. Son un montón de textos que los egipcios, que los egipcios crean e inventan dentro de su literatura. Yo simplemente tomo dos libros importantes que han llegado hasta nuestros días, ¿no? O sea, evidentemente están escritos en jeroglífico. Bien, volviendo a la India. El cero posicional, darle valor a la nada, la invención de los números, como los conocemos en la actualidad, los números índicos. ¿A cuántos de ustedes les gusta jugar el ajedrez? O han jugado el ajedrez, por ejemplo, yo sé jugar ajedrez, pero de muy mala manera, solo sé cómo se mueven las fichas, pero cualquier persona me puede ganar en ajedrez, no soy un experto en el ajedrez, ni mucho menos. Pero el ajedrez, por ejemplo, es una invención de la India. El yoga, ¿cuántos de ustedes han hecho yoga? ¿O han intentado hacer yoga? Esta forma de deporte, digamos, que utiliza el cuerpo para la relajación y la meditación y demás. Son aportes culturales de los indios. Dentro de la escritura de la India destaca el sánscrito. La arquitectura van a destacar la construcción de stupas. Dentro de la religión vamos a tener dos religiones que han llegado hasta nuestros días. Una que es el hinduismo, que se crea durante la época védica. ¿Por qué? Porque los textos sagrados van a ser los textos llamados Vedas. Y por otro lado vamos a tener el budismo, que va a ser una religión que se va a expandir en toda Asia y en la actualidad es una religión que se practica en varias partes del mundo. El budismo va a ser fundado por Siddhartha Gautama. Ahora bien, el budismo es una religión no deísta. ¿A qué me refiero? A que en el budismo no hay dioses. Buda no es un dios, Buda es un maestro. Y eso es lo genial del budismo, porque los budistas no creen en dioses. ¿En qué creen? En la energía universal que se conoce como nirvana. Y según los budistas, tú tienes que llegar a hacer toda tu vida, o sea, tu vida tiene que ser lo suficientemente sabia y estable como para que cuando tú te mueras no te reencarnes y no se produzca el karma, te liberes del karma y de esta manera puedas alcanzar la energía espiritual conocida como ¿qué? Como nirvana. En eso creen los budistas. A grandes rasgos, claro está. Estamos haciendo una simplificación bien grande y hasta grosera, diría yo, del budismo, pero básicamente esa es una idea en la que se basa el budismo. Las épocas históricas.
Vamos a tener un primer periodo que se conoce como la civilización del Indo, que se desarrolla entre los años 3300 a 1300 antes de Cristo. La civilización del Indo es una etapa en donde se va a desarrollar una revolución urbana importante, con ciudades como Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal, que son las ciudades más importantes. Son ciudades construidas en ladrillo y que tienen una gran cantidad de cloacas y calles espaciosas. Cloacas sobre todo para poder drenar la gran cantidad de agua producto de las lluvias torrenciales que se producen en esa zona. Son muy bien distribuidas y están muy bien construidas. Pues bien, esta civilización del Indo, que va a durar estos 2000 años, del 3300 al, perdón, claro, del 3300 al 1300 antes de Cristo, estos 2000 años va a desaparecer con la llegada del periodo védico. ¿Por qué es que desaparecen? Los arqueólogos señalan que probablemente varios grupos de pueblos indoeuropeos que ya conocían el hierro terminan por imponerse sobre estas ciudades que todavía estaban en la época del bronce. Los indoeuropeos, entonces, que utilizan el hierro, los carros de guerra y la lengua sánscrita, se imponen sobre esta parte de India e inician lo que se conoce como el periodo védico. Estos señores del periodo védico introducen la lengua sánscrita y están gobernadas por un raja o rey sacerdote. Se llama periodo védico porque los libros que utilizan son los famosos Vedas. Durante este periodo se organiza el sistema de castas que luego se va a ir estableciendo ya de forma sustancial durante el periodo brahmánico, que va a ir del año 800 al 321 a.C. Durante el periodo brahmánico ya se consolida el sistema de castas. ¿Qué es el sistema de castas? Es un sistema de organización social rígido, en donde no hay posibilidad de ascenso o movilidad social. En la cabeza están los brahmanes, los sacerdotes, en la parte media está la nobleza, o los kshatriyas, los vaisyas y el pueblo, son hombres libres, evidentemente. Los sudras, siervos o esclavos, que están en la base de la pirámide social, y los últimos son los dalit o parias, que son los impuros que no forman parte de este sistema de castas. Es un sistema de castas inamovibles. ¿Qué quiere decir? Que si tú nacías siendo vaisyas, ibas a ser vaisyas toda tu vida, y tu hijo y tu descendencia iba a ser vaisyas. Si nacías siendo sudra o esclavo, toda tu descendencia de la misma manera, y lo mismo con los kshatriyas o los brahmanes. Precisamente en esta etapa del periodo brahmánico, en donde se está consolidando el sistema de castas y demás, aparece el budismo, impulsado por Siddhartha Gautama, cuya principal preocupación era evitar el sufrimiento, y por eso es que él se va a meditar y demás, tratando de ver cuál era la fuente de todo tipo de sufrimiento. Y ahí va a descubrir las sabias verdades y va a empezar su prédica. Como les decía, los budistas no creen en ningún tipo de Dios, y creen en la meditación y en vivir una vida lo suficientemente buena para desligarse del karma y romper con el ciclo de reencarnación. ¿Por qué? Porque según los budistas, mientras más karma asimilas, tus ciclos de reencarnación van a ser cada vez más constantes. Es decir, si has sido bueno, reencarnas en una forma superior. Si has sido malo, reencarnas en una forma inferior. Hasta llegar a un punto en donde tu vida va a desligarse de todo el karma y llegas por fin al nirvana. Eso es lo que creen los budistas, como les decía, a grandes rasgos. Este periodo brahmánico culmina hacia el año 321 a.C. y aparece el Imperio Maurya. El Imperio Maurya va a iniciar con Chandragupta Maurya, que unifica toda la zona del norte de la India. El que le va a dar la máxima expansión va a ser Asoka, y él impone el budismo como religión oficial. Durante este periodo se construyen stupas en donde se guardaban precisamente reliquias budistas. Bien, luego de este imperio Maurya vamos a tener el imperio Gupta, desarrollado entre el 320 y el 500 después de Cristo. Durante este periodo hay un apogeo comercial de la India. Durante este periodo se vuelve el país más rico de Asia. Se desarrollan los centros de estudios, las universidades y demás. Es un periodo del Imperio Gupta totalmente de florecimiento cultural, y es un gobierno descentralizado, es decir, no hay un gobierno central desde Gupta. Gupta gobierna las demás zonas de manera, o sea, deja que las demás zonas se gobiernen de manera autónoma, pero siempre rindiéndole tributos al gran Imperio Gupta. Estos serían entonces los periodos históricos de la India. Pasemos a la China. La China también va a tener el desarrollo gracias a dos ríos, el río Amarillo y el río Azul, que vendrían a ser los ríos Huanghe y el río Yangtze-Kiang.
El dominio de estas aguas va a permitir que se desarrolle una importante actividad agrícola y por lo tanto una gran actividad económica y un gran proceso de desarrollo civilizatorio. Aquí, como principal manifestación cultural en la arquitectura, destacan las pagodas y, evidentemente, una de sus más grandes, colosales construcciones arquitectónicas es la Gran Muralla China. La escritura de la China va a ser de tipo ideográfica, que es la más antigua en la China y que, evidentemente, hasta el día de hoy, los chinos siguen escribiendo de forma ideográfica, evidentemente ya con una serie de transformaciones. Aportes culturales de los chinos, el papel, que lo utilizamos todo el tiempo, la brújula, la sericultura, que es el trabajo en seda, el trabajo en porcelana, la imprenta xilográfica, que van a ser estos tablones con tinta que se ponen sobre el papel, la pólvora, el sismoscopio y la ballesta son aportes culturales de los chinos. Los periodos históricos. Vamos a tener un primer periodo legendario, el famoso rey Yu el Grande, de la dinastía Xia, es la primera dinastía de China, entre los años 2100 a 1600 a.C. Al parecer el rey Yu logra dominar las aguas, logra construir canales para poder controlar estas aguas y poder utilizarlas para la agricultura. Es un rey entre histórico y mítico, más ligado a lo mítico que a lo histórico. Pero se lo pone como el primer gran gobernante y unificador de China en esta dinastía Xia, que, como les digo, es una dinastía entre histórica y mítica. De la dinastía que tenemos mucha más información, ya de la época del bronce en China propiamente dicha, es la dinastía Shang, hacia el año 1600 a 1100 antes de Cristo. Durante este periodo se logró organizar los distintos pueblos y aldeas en un verdadero reino. Aquí el rey va a adquirir un carácter divino y va a aparecer una nobleza con la cual compartía el poder. Los nobles van a empezar a ser los posesores de la tierra y estas tierras eran trabajadas por campesinos, que evidentemente recibían una parte del trabajo. Durante este periodo de la dinastía Shang, vamos a tener el uso del bronce y la aparición ya de la escritura. Luego de esta dinastía Xian vamos a tener la dinastía Zhou, entre los años 1100 a 221 a.C. Es un periodo de gran inestabilidad política dentro de China. ¿Por qué? Vamos a encontrar diferentes reinos que van a pugnar por el control y el poder de China. Estamos hablando de la división de los Zhou. Por un lado vamos a tener a los Zhou occidentales y los Zhou orientales. Los Zhou occidentales se van a desarrollar como un estado fuerte y centralizado, mientras que los Zhou orientales era más bien un poder simbólico, porque los Zhou orientales van a tener que enfrentarse a diversos reinos independientes que van a constituir una gran inestabilidad en China. Es durante este periodo en donde vamos a encontrar a Confucio y a Lao Tse desarrollando sus prédicas filosóficas y educativas. Pues bien, todo esto va a culminar con el ascenso de la dinastía Qin. La dinastía Qin va a ser la que va a lograr unificar todos los reinos autónomos, sobre todo bajo la dirección del gran emperador Qin Shi Huangdi. Durante este periodo se va a realizar la centralización del poder, se va a implementar una burocracia no hereditaria. Shi Huangdi va a implementar el mandarín como lengua oficial y va a dominar precisamente a los demás reinos a sangre y fuego. Al final, la dinastía Qin va a ser muy corta. De hecho, este señor va a ser el que inicia la construcción de la pirámide, de la muralla china, de Shi Huangdi, y en donde se van a encontrar los soldados de terracota y demás. Pues bien, la dinastía Qin va a ser muy corta porque evidentemente Shi Huangdi va a fallecer. Y no va a haber un sucesor claro para el dominio de sus territorios. Por eso es que así a la muerte de Shi Huangdi se inicia una nueva dinastía que es la dinastía Han, que logra frenar los conflictos con la nobleza, administra un territorio cada vez más grande y combate los ataques de los pueblos mongoles. Durante este periodo de los Han va a haber un gran desarrollo cultural y se va a promover la expansión territorial. Se abre la ruta de la seda durante este periodo. Vamos a tener dos escuelas de pensamiento importantísimas. El confucianismo, que propone una reforma social a través de la educación moralista, más que nada, él propone que solo los letrados, es decir, los mandarines, administren el poder. Y vamos a tener el taoísmo, impulsado por Lao Tse,
que habla de buscar la comprensión del principio supremo de todas las cosas, que él va a denominar Tao, y de ahí viene el nombre de taoísmo. Estas van a ser entonces las principales escuelas filosóficas de China. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no hay ningún tipo de pregunta, todo está bien, pues pasemos a las claves de esta semana. Y las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la A de avión, el número 2 es la C de casa, la número 3 es la B de barco, la 4 es la D de dedo y la 5 es la A de avión. Repito, 1, A de avión, 2, C de casa, 3, B de barco, 4, D de dedo y 5, A de avión. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Nos vemos, compañeros. Cuídense bastante. Que tengan un buen inicio de semana. Perdón por haberme pasado 5 minutos del receso. Y bueno, conmigo será hasta el otro lunes. Hasta luego y cuídense.